Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Viendo la historia de este Mateo que nos está contando acerca del Mesías, en realidad colocarlo como ese rey de ese linaje perfecto, hay unos textos que yo creo que vamos a relacionar ahora con esta historia, porque él tenía el concepto de que en la mente del judío, de quienes escuchara, el Cristo, el Jesús, era el Mesías que iba a solucionar un problema. Y aquí vienen quizás algunos conceptos equivocados de los judíos. El judío, ¿qué es lo que quería? Quería solución política, situación económica buena, ¿no es cierto?, riquezas, estatus, qué sé yo, y Cristo vino a transformar y a darles una condición mucho más rica. Allí en Romanos 3, 9 y 10 nos dice algo de lo que Cristo vino a hacer, y Pablo lo expresa de una manera magistral en su carta a los romanos. ¿Qué dice Romanos 3, 9? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, hay una relación que ha hecho anteriormente acerca de quiénes son los judíos y quiénes son los gentiles, y a todos los coloca, pero por el suelo, por decir así, en relación a la salvación. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no es justo ni aun uno. Esa es la condición del ser humano, y cuando reconoce esa condición y pide ayuda, Dios allí puede recién comenzar a hacer su obra maravillosa, como lo hizo con estas mujeres que hemos mencionado anteriormente. Ahora fíjate que un poco más adelante, en el capítulo 5 y el verso 8, ratifica lo dicho en el capítulo 3. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora este texto, fíjate, es bien bonito, porque cuando habla que Él muestra, el original también podría traducirse como establecer, como probar. Y el texto podría quedar, Dios probó su amor hacia nosotros. Fíjate que es una forma de acercarnos más a ese concepto de lo que Dios hace en nuestras vidas. Juan 2:25 también ratifica otra idea, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí de alguna manera Juan está diciendo, sí, es el Mesías, pero también es Dios. Juan se preocupa mucho de que la gente entienda, por eso parte con el capítulo 1:1 que lo leímos nosotros los días anteriores, diciendo que ese Cristo es Dios. Y ahora dice, bueno, él no tenía nada que ver con esto, porque conocía cómo era el ser humano, conocía su mente, él sabía lo que había en el hombre, pero aún así él extiende su mano maravillosa de perdón. Tenemos la tendencia a tratar de quedar bien, y yo no estoy en todo lo que acaban de leer, creo que no estoy en ese grupo de personas, porque yo no le hago mal a nadie, y empiezo con eso que es bien conocido ya. Pero el profeta Jeremías, en el capítulo 17 y el verso 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sí, nosotros podemos decir muchas cosas, y siempre viene a la memoria el incidente de Pedro. Pedro cuando le dijo al Señor Jesús que él nunca lo iba a negar, nunca lo iba a traicionar, Pedro era sincero, estaba hablando con sinceridad, estaba hablando de corazón. El problema es que Pedro no se conocía. Pedro seguramente no había pensado en esto, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros podemos estar afirmando algo y lo hacemos con sinceridad, pero podemos estar sinceramente engañados porque no sabemos cómo vamos a reaccionar en el momento que se presente algún problema. Ahora estoy pensando en antecedentes como los que, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, 5.000 personas sin contar la mujer y los niños. En la Biblia no lo dice, pero estoy pensando que quizás muchos de estos que recibieron ese pan milagroso, ese pan maravilloso de Dios, a lo mejor estuvieron también en la cruz gritando, crucifícale.
porque esa es la condición del ser humano, una condición que baja a niveles muy de pecado, a niveles muy bajos, por decirlo de una manera. Y cuando uno abre, por ejemplo, Génesis 3 y realiza un estudio de este capítulo, se da cuenta qué cambio profundo hay entre el capítulo 2 y el capítulo 3, de una cosa perfecta, maravillosa, de felicidad, a una situación tan ajena a la voluntad de Dios, tan terrible, que uno dice, pero ¿por qué está el capítulo 3? ¿Por qué caímos en esta situación de engaño? Pero mire una cosa, apreciado oyente, usted vaya a Apocalipsis capítulo 22, y de allí en adelante estos dos capítulos le hablan nuevamente de la esperanza de lo que quiere este Mesías, que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. No importa cuál es la condición que usted tenga, no importa dónde haya caído, cuál es su situación en este instante, Dios puede perfectamente transformarlo y hacerlo una persona bondadosa, amable, y que camina hacia un lugar donde la eternidad le dará la felicidad, y se va a encontrar con ese Mesías, que ahora coronado rey, será su Padre benefactor por la eternidad. Yo creo que hay que pensar bastante en esto, porque a veces incluso nosotros idealizamos un poquito a la iglesia primitiva que fue perfecta, ¿no es cierto? Pero a pesar de todas estas situaciones, eran hombres pecadores necesitados de un Salvador, de ese Mesías. Incluso puedo decir yo que María, la madre de Jesús, sí, que algunas personas lamentablemente colocan de una manera muy santificada, perfecta María, ella también necesitó de ese Salvador, ya no como su hijo, sino como el Mesías, el Salvador, para salvarse. Y lógicamente María descansa, como todos los seres humanos que han muerto descansan en el Señor, y un día resucitará para ver a su Maestro, a su Mesías, a su Salvador, a su Rey, venir en gloria y majestad como todos nosotros. Es una experiencia linda, pero que uno tiene que vivirla. Dice un autor, dice, lo genuino e improbable de esta genealogía que mostró Mateo, dice, debió de haber asombrado a los lectores de Mateo. Claro, si recién lo mirábamos, siendo pecadores, ¿quién de estos que están en la genealogía no fue pecador? No cayó, unos más, otros menos, pero todos fueron, empezando por Abraham, siguiendo por David, siguiendo por Tamar, Ruth, todas. Si nosotros tuviésemos un linaje así, lo ocultaríamos, seguramente no nos gustaría hablar de eso. Si alguien empieza a hablar sobre el linaje, seguramente nosotros nos disculparíamos y saldríamos de ese grupo para ir a conversar a otro grupo mejor. Pero encontramos que en el grupo en el linaje de nuestro Señor Jesús, habían adúlteros, prostitutas, héroes y gentiles. Ahora, fíjate, podemos nombrar al malvado Roboam, que fue padre del impío Abías, y este fue padre del buen rey Asa. Asa fue padre del buen rey Josafat, quien fue padre del impío rey Joram. Nosotros vemos ahí que hay una cantidad hubieron algunos que fueron buenos y otros que fueron muy malos. Pero quienes se pusieron bajo el alero del Señor, de ese Mesías, salieron triunfadores, y usted puede ser uno de ellos. Bendiciones, nos encontramos mañana. ¿A qué promesas bíblicas puede aferrarse en momentos de desánimo y desesperación espiritual? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.